Me gustaría que abrierais vuestras Biblias en Ageo, capítulo 1. Y ya aviso que a los estudiantes podéis abrir bien vuestros oídos, porque el contenido de lo que voy a decir puede ser muy importante. Así que, a buen entendedor, pocas palabras. Me gustaría que me acompañarais en la lectura de Ageo 1, aunque vamos a hablar también del capítulo 2, vamos a leer el 1. Dice así: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera, reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Sigo en el versículo 12. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y la palabra del profeta Ageo, como les había enviado Jehová su Dios. Y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Amén. Ageo es uno de los profetas usados por Dios para traer un mensaje al pueblo que ha regresado cautivo de Babilonia y que encuentra todo devastado en esa ciudad y en ese país. La ciudad de Jerusalén en ruinas, los muros de la ciudad derribados, el templo, lugar sagrado donde residía la presencia de Dios y donde ofrecían culto a Dios, también derribado. 70 años de cautiverio que dan para mucho. Toda una vida, ¿verdad? 70 años. Yo tengo 40, casi la mitad. Podríamos decir que gran parte del pueblo de Judá había nacido en Babilonia, los que regresaron. Habían crecido y no había conocido otra cosa que no fuera eso. Nos puede parecer contradictoria la historia, pero era un pueblo que se había acostumbrado a estar bajo el mandato de un imperio, a trabajar un poco en contra de su voluntad, pero con estabilidad, bajo el imperio babilónico y después persa. Esa cautividad no fue como la esclavitud de Egipto, aunque había trabajos en contra de la voluntad. Era bajo un imperio donde incluso algunos esclavos podían ser liberados, podían obtener la liberación.
incluso algunos gozaron de algunos privilegios. Recordamos a Daniel, que fue tenido en cuenta conforme a sus capacidades y fue funcionario estatal, funcionario. Bien, no vamos a entrar en ese tema, ¿vale? De los funcionarios. Así que un pueblo que sí, que estaba cautivo, pero que se habían acostumbrado a estar en Babilonia, más incluso las generaciones que allí habían nacido. Y ahora regresan a Jerusalén. Sí, son libres, somos libres, pero nuestra ciudad y todo lo que nos identifica está arruinado. Hay que ponerse manos a la obra. Los libros de Esdras y Nehemías nos hablan del proceso histórico de esta restauración, que no fue nada fácil. Primero, los ojos solo veían desastre. Lo que sus ojos veían traía impotencia y no sabían por dónde empezar. Segundo, cada cual con su típica ansiedad quería hacer lo que bien le pareciera, sin seguir el principio espiritual de dejarse guiar por las indicaciones de los líderes que Dios había escogido para tal labor. Todo el mundo quería no solo opinar, sino transmitir esa opinión a otros, contagiarla y que esas opiniones se llevaran a cabo. Y tercero, la burla de los enemigos, la opresión de lo que se estaba haciendo, todo estaba mal. El propio pueblo contaminando en palabras y en actitud a otro, sobre todo a las generaciones más pequeñas, que eran las que verdaderamente tenían la fuerza física para levantar toda esa ruina, pero el propio pueblo contagiando en crítica y murmuración. Así que bajo este contexto Dios inspira a Ageo para traer un mensaje que recondujera como nación, como pueblo y comunidad por encima de las circunstancias, del desánimo, de las críticas, de la murmuración y de la posición de los propios del pueblo. El libro de Ageo toca tres problemas comunes a todos los pueblos y a todas las épocas, y que además ofrece 3 soluciones a estos problemas. Y es en esto donde me quiero centrar en esta tarde. El primer problema fue el desinterés. Palabra clave, desinterés. El pueblo había retornado con el propósito de reconstruir el templo. Esdras 1 lo declara, pero se centraron en lo individual, dice el texto que hemos leído. Aunque comenzaron a una, pronto vino el desinterés por lo común y se centraron en lo individual. Comenzaron a centrarse en la edificación de sus propias casas, en arreglar las ruinas propias, y perdieron el propósito de mirar por lo común, que era la reconstrucción del templo. Puede ser lícito llegar a Rota después de 70, 50, 40, 20 años, ver nuestras casas arruinadas por una dana, un incendio, un terremoto, y centrarnos todo un tiempo en reconstruir nuestras propias ruinas. ¿Puede ser lícito? Si viviéramos en esos días, estoy convencida que todos lo haríamos. Pero no fue ese el propósito que Dios les indicó al pueblo, sino que Dios le dijo que se centraran en construir el templo. La misión de Dios era y debe de ser que nos centremos en lo común, no en lo individual. Este pueblo había perdido el desinterés por la misión de Dios en ellos y a través de ellos, y se centraron en lo individual. No quiero decir con esto que no sea lícito ni legítimo dedicarnos a nuestras cosas, pero se trata de importancia, de mentalidad en lo común.
En estos momentos Dios tenía un propósito como pueblo. No es que no fuera importante las cosas individuales, pero Dios quería una misión en comunidad. Una misión que les había marcado y ellos solo centrándose en lo propio. Habían perdido el desinterés por lo común. Y no me digáis que esto es una historia pasada. Cuando el individualismo ha calado tanto en nuestra sociedad, en nuestra vida, incluso eclesial, que hemos perdido el interés por la misión de Dios como pueblo, como iglesia. Reedificar una relación con Dios como comunidad y que otras comunidades, vecinos, amigos, familiares, pueblos, países, puedan restablecer esa misma relación con Dios a través de la misión de la Iglesia. El propósito de la elección de Israel fue ser ejemplo en misión de Dios para todas las naciones, que pudieran conocer, vivir y expandir esta relación de Dios con el ser humano. El templo era un lugar de comunión con Dios, de relación con Dios, lugar de perdón de pecado. Y a eso estaban llamados reedificar el templo, una relación nuevamente como pueblo único, presencia de Dios entre ellos y un lugar habilitado para el perdón de pecado. Y a eso estamos llamados tú y yo a reedificar. Esa relación entre nosotros como iglesia y a través de nosotros que podamos restablecer la relación con Dios y que otros puedan conocer esa relación con Dios. Yo les preguntaba a los alumnos del CESTA, ¿cuál es vuestro éxito en la vida? Si pudierais definir ahora en vuestra mente y en vuestras palabras, ¿cuál sería el éxito de vuestra vida? ¿Me incluye a mí? Y le preguntaba yo a ellos, ¿me incluye a mí ese éxito? ¿Incluye al que está al lado tuya? ¿Incluye a tu vecino? ¿Incluye a tus pastores? ¿Incluye a tus líderes? Contestar en vuestra mente. No, si la respuesta es no, no es un buen propósito. Ni camino el que estás persiguiendo. Dios resume toda la ley y todos los profetas en ámame a mí y al prójimo como a mí mismo, como a ti mismo. Sentido de comunidad, no individual. Y es la esencia del Evangelio. Todo lo que vemos en la vida de Jesús, lo que está recogido en el Evangelio, fue un Jesús acompañado. En ningún momento vemos un Jesús solo, incluso cuando decidía apartarse por un momento, la gente le seguía y dice que Él tenía misericordia de ellos y volvía a estar con ellos. Sentido de lo común, desde los inicios, desde Adán y Eva. No es bueno que estés solo, incluso en la perfección, sentido de comunidad. Y hemos apropiado todo lo contrario, sentido de individualidad. Yo, mi, conmigo. Meditad bien sobre vuestros caminos. Sigue el texto. Sembráis, pero no recogéis. Bebéis, pero no os saciáis. Porque no tenéis sentido de comunidad. Primer problema, desinterés. Y la solución, construir nuevamente un lugar de relación con Dios y con los hermanos, con los otros. El segundo problema que Ageo presenta es el desaliento. Ya aquí el capítulo 2. ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? Esfuérzate y trabajad. Yo estoy con vosotros. Mi espíritu está en medio de vosotros. No temáis. Las personas mayores que regresaron a Jerusalén habían visto el esplendor del templo de Salomón.
cuando eran niños. Y lo que sus ojos estaban viendo ahora mismo nada tenía que ver con el esplendor que tenían y que habían visto en la gloria anterior. Así que esto produjo un desaliento general en las generaciones mayores que contagiaron a las más jóvenes, que eran los que tenían el vigor y la fuerza para poder reconstruir la ciudad, los muros y el templo. Esto produjo que al mes, solo al mes de producirse la reforma del templo, cesara la obra por el desaliento. Dios, a través de Ageo, trae una palabra para enfrentar el desaliento. Esfuérzate y trabaja. El profeta trajo una palabra inmediata. Por el momento es suficiente que te esfuerces y que trabajes. La otra clave era hacer entender, hacer saber a los constructores que estaban edificando un templo para que Dios lo llenara con su gloria. De tal manera que el que se estaba reconstruyendo, sobrepasara la antigua gloria del templo de Salomón. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Y ay, señores, cuántas veces he escuchado utilizar este texto fuera de contexto. ¿Qué está desalentando tu vida? Después de acogernos al primer punto de entender que nuestro trabajo es comunitario, colectivo, no individual, intentando dejar de lado todo ese desaliento individual, ¿qué es lo que está produciendo desaliento en tu vida en comunidad? Y que ese desaliento puede estar perjudicando a generaciones menores. Yo recuerdo, le decía a los alumnos, hablando de esto, recuerdo cuando era pequeña y estaba en una reunión de miembros y mi padre concretamente, yo en mi mundo de niña tendría como la edad de Adasa más o menos, y mi padre me cogió de la mano y me dice, de aquí nos vamos y no volvemos más. Yo me acuerdo como si fuera ayer. ¿Qué estamos hablando entre nosotros? ¿Qué le estamos mostrando a Noa? A nuestras generaciones que vienen detrás. O las que estáis por encima, porque aquí los pastores que tenemos es una generación intermedia, tienen generaciones superiores. ¿Qué le estáis aportando? Y yo te voy a hacer algunas preguntas. ¿Qué hablas sobre tu iglesia? ¿De qué hablas tú sobre tu comunidad? ¿Qué opinas tú sobre tus hermanos, sobre tus líderes, sobre tus pastores? ¿Qué estás hablando? ¿Por qué estás siempre comparando la vida actual con la que viviste en el pasado? ¿Por qué? Pensando siempre que lo anterior ha sido mejor que lo de ahora. Poniendo falta, quejándote, afectando a las generaciones que no vivieron eso y que de escucharte y rumiarlo no van a permanecer como tú. Quizás se vayan. Asume esa responsabilidad antes de hablar. De ahí las palabras a los más jóvenes, a los constructores, a los que estaban construyendo el templo, que no vivieron el pasado, que no ni siquiera habían nacido. No dejarse guiar por lo que estáis escuchando ni viendo. Es cierto que fue glorioso, que fue bueno el esplendor del pasado, pero Dios está haciendo algo nuevo a través de ustedes, garantizando la gloria que viene. La vida que viene en Jerusalén será mejor que la pasada, y no se estaba centrando en lo material. Ni este texto utilizado de contexto que parece que nuestra vida individual siempre va a ir a mejor, porque no fue a mejor. La propia vida del pueblo estaba bajo el imperio persa y todavía iba a vivir bajo el imperio griego y el imperio romano. Así que no se estaba refiriendo a nada físico, no se estaba refiriendo a nada glorioso.
aunque sí que es verdad que el templo fue mejor, pero no hacía referencia a lo físico. No es una gloria centrada en lo que vamos a obtener, sino una gloria de lo que veremos hacer en Dios. Reedificar la casa y pondré en ella mi voluntad y yo seré glorificado. ¿No iba a ser glorioso ese templo si iba a entrar por sus puertas el Mesías? Dios hecho carne y hueso. ¿Iba a ser mejor los tiempos futuros? Hermanos, os aliento en esta tarde, de verdad, a apartar el desinterés. Primer problema. El desinterés y centrarnos en la vida en comunidad, con esa responsabilidad. A dejar el desaliento, a la comparación, a las cosas pasadas, al juicio, a la crítica, a la murmuración de lo que se hace hoy. Ten responsabilidad en los que vienen, en los que te ven, en los jóvenes, en los niños. Y tercero y último problema que Ageo presenta es la insatisfacción. Desinterés, desaliento y insatisfacción. Una vez que el pueblo comienza a acogerse al propósito de Dios, a lo que Dios le había mandado hacer, nada le parece bueno. Querían ver resultados inmediatos, ya, ahora. Que todo cambiara de la noche a la mañana. Destrucción y deterioro de 70 años. Ansiaban el cambio ya. La lección era obvia. No esperes a los cambios inmediatos. Primero trabaja y esfuérzate. Y no esperes el cambio inmediato cuando esto, lo que te rodea, ha sido producto de vuestra negligencia. No utiliza la palabra culpa. Negligencia quiero utilizar. Aún así, Dios los proyecta hacia la esperanza de algo mejor. Dice el versículo 19, capítulo 2. Mas desde este día os bendeciré. Las bendiciones y dádivas de Dios no son compradas. Ahora que ya estamos haciendo lo bueno, venga, resultados. Pues no. Una vez más Dios le estaba enseñando y nos enseña lo que Él aporta en nuestras vidas individuales, comunitarias, es por pura gracia. Gracia de un Dios de misericordia, que no lo merecemos, sino que actúa por pleno amor hacia nosotros. Quizás a la hora de hablar de todo lo que nos rodea, con estas palabras puedan perder peso. Este pueblo intentó suplir su insatisfacción en hacer lo correcto y querían obtener resultados de lo que estaban haciendo. Digamos que se podía resumir así: desobedecimos, fuimos culpables, fuimos llevados cautivos, lo cumplimos, bien, ahora estamos haciendo caso, hacemos lo correcto, quiero resultados. Y Dios no funciona así. Y gloria a Él que no funciona así, porque si no es que estaríamos perdidos. Él actúa sin que lo merezcamos, por gracia, por amor. Su amor no se compra, no se merece. Es un regalo, simple. De no entender esto bien, nace la culpabilidad y la exaltación en el hombre y la mujer. Hago lo malo, soy culpable, me flagelo. Hago lo bueno, quiero mi recompensa, mi exaltación, mi lugar. Y no son así las cosas. Hablábamos en clase cuando usamos el reconocimiento, en lugar de hacer las cosas, el afán de querer algo ministerial para suplir la insatisfacción de nuestra estima, de nuestra personalidad. Mira, yo me esforcé, lo que yo estudié,
lo que yo soporté. Yo lo hice todo para poder servir. Ahora Dios me dice. ¿Y cuál fue tu motivación? ¿Yo? ¿O sentirte alguien? Ah, vale. Aún así, desde hoy te bendeciré. Pero no exijas, porque de ser por tus acciones y las mías, ni siquiera estaríamos aquí. Es por mi amor, te dice Dios, mi benevolencia, mi misericordia, que te utilizaré para esta obra. Pero no para beneficio tuyo, ni para que tu autoestima se eleve. No, para eso te vas a un psicólogo. Sino por mí mismo. Por amor a mi nombre. Para que mi obra sea edificada, crezca. Y todos puedan ver que yo, solo yo, soy Dios. Yo llenaré esta casa de mi paz, dice el texto. Pondré mi voluntad y yo seré glorificado. ¿Veis ahí alguna exaltación al pueblo de Judá? ¿A Ageo? ¿A Esdras? ¿A Nehemías? ¿Veis alguna exaltación? Esa insatisfacción que vivimos cuando buscamos lo individual, cuando nos quejamos y solamente vemos lo malo y que mal actúan los demás y utilizamos todos nuestros medios para contagiar, para ser escuchados, para que me oigan. La gran insatisfacción que yo tengo en mi alma. Edifica el templo. Recibe las cosas por gracia y deja que solo Dios sea glorificado. Así cesará tu insatisfacción. Un pueblo, concluyo, llamado a edificar. Pero desenfocados con 3 palabras: desinterés, desaliento e insatisfacción. El mayor problema de este pueblo es haber vivido todo enfocado en lo personal, en los propios sentimientos, en las propias emociones, centrado en su propio éxito, en hacer por hacer, en recibir gloria propia. Habían perdido la visión de pueblo escogido para una misión, proyectados hacia un templo para vivir tiempos mejores como la llegada del Mesías. Un pueblo ingrato, insatisfecho por los afanes y postureos personales. Nada somos, hermano. Somos de Él y para Él son todas las cosas. Edifiquemos la casa, la iglesia, la morada, y no me estoy refiriendo a las paredes, la morada del Espíritu Santo, trayendo más personas a que disfruten de esta casa. Gocémonos no en que nuestra vida vaya a ser mejor, porque no lo va a ser. Puede ser algo puntual, sino que ese gozo sea por los que se añaden a la salvación, a la relación con Dios. Es la misión que tenemos. Disfrutar y que otros puedan disfrutar de la presencia de Dios. Tú y yo, así que deja de criticarme, tú y yo somos el templo en estos días. Tengamos esta palabra en cuenta para que podamos edificar con visión. Si no lo estás haciendo, me perjudica y nos perjudica a todos. Y no estamos dando gloria a Dios. Centrados en comunidad, trabajando y esforzándonos para que su obra crezca. No tu autoestima, ni nada personal, que bien Dios te puede bendecir. Sin queja, sin murmuración, sin crítica, satisfecho de todo lo que hacemos y obtenemos, lo que vemos y verán nuestros ojos es para que su gloria sea extendida. Esa es nuestra misión, nuestro propósito. Puedes hacer oración y ayuno para buscar algo personal, pero el pueblo no creció ni siguió adelante
hasta que no tuvo esto en cuenta y lo llevó a la práctica. Porque podemos oír y no hacer. Si estás interesado en lo individual, sigue. Pero a ver dónde llegas. Y nos perjudicas. Yo me la apropio esta palabra. No la estoy hablando desde aquí, ni desde aquí, desde aquí. Edifiquemos el templo, la casa, la relación. Amén.